Bueno, esta charla que voy a dar hoy es una charla gratuita, por lo tanto es una charla en la que vamos a intentar aprender muchísimo, pero que por supuesto necesitaremos aprender mucho más. Pero aún así creo que es un buen punto de partida para aprender muchísimas cosas sobre el miedo y para realmente comenzar a abrir los ojos ante el miedo y no tener tanto miedo al miedo, ¿de acuerdo? Vamos a estar unos 40 minutos aproximadamente, o eso digo, porque a veces me enrollo como una persiana, pero bueno, el objetivo es que aprendamos y que bueno, que sea una charla fructífera. Realmente, todas las personas que estáis aquí hoy estáis aquí por un motivo. Y ese motivo básicamente es el miedo. Si os parece a pensar por qué estoy aquí hoy, por qué voy a la charla de Tania hoy, qué es lo que me ha motivado a venir hoy, vale, estás aquí porque quieres aprender, pero en realidad es por el miedo. Tenemos miedo como madres y padres a que nuestros hijos e hijas tengan algún problema, ¿vale? Porque cuando nosotros vemos que nuestros hijos tienen miedos, de alguna forma lo que creemos es que tienen un problema o es que hay algo que hacer, ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer? Porque es como si no fuera algo natural, como si fuera algo que realmente fuese incómodo para los adultos. Entonces, estamos aquí por el miedo, estamos aquí por esa emoción. No solo también por miedo a que nuestros hijos e hijas tengan algún problema, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque tiene miedo porque no quiere salir a la calle, o tiene miedo a la oscuridad, o tiene miedo a un bichito, o tiene miedo a que no le queramos, o tiene miedo a morirse, o tiene miedo, bueno, además, el miedo es una emoción que hemos desarrollado mucho más, que se ha activado muchísimo más en nuestro cerebro a raíz de la situación de pandemia que estamos viviendo mundial, ¿no? La situación que estamos viviendo es una situación que a todos nos causa estragos y a los niños y niñas también. Esto tiene que quedar muy claro porque las personas creen que los niños y niñas lo llevan todo genial, es que son muy fuertes, es que se adaptan a todo. No, los niños y niñas son seres humanos, ¿vale? Los niños y niñas tienen miedos y además muchos más miedos que los adultos, ¿de acuerdo? Entonces, si estáis aquí es por miedo a que ellos tengan un problema, a que esté ocurriendo algo y por eso tienen tantos miedos, ¿vale? Eh, y además hay otro gran miedo, que es el hecho de hacerlo mal como madres y padres, ¿vale? Le tememos al miedo, tenemos miedo a que ellos tengan miedo y tenemos miedo a hacerlo mal, ¿vale? Tenemos miedo a que nuestra forma de hacer cuando ellos tienen miedo es, o sea, que sea incorrecta, que de alguna forma hagamos algo que les perjudique, que de alguna forma hagamos algo que vaya en contra de este miedo y por lo tanto o fomente sus miedos o no estemos realmente acompañando óptimamente los miedos. Entonces, cuando venimos a una charla sobre el miedo es porque nos motiva esto mismo, porque realmente hay un miedo dentro de ti, ¿de acuerdo? Em, Realmente todo sería mucho más sencillo si comprendiésemos que durante los miedos, es decir, mientras ellos están experimentando un miedo, una situación de miedo, ellos nos necesitan, ¿vale? Hasta que no comprendamos esto, hasta que no comprendamos que los niños con miedos nos necesitan y todos los niños tienen miedos, unos más, otros menos, siempre depende de su experiencia, de su situación. Luego vamos a hablar un poquito por qué a veces tienen más, por qué a veces tienen menos, qué podemos hacer ante ello. Pero debemos saber que el primer paso que debemos hacer como madres y padres, el primer paso es entender que nos necesitan mientras están teniendo miedo. Porque hasta que no comprendamos que ellos nos necesitan y lo sigamos viendo como algo perjudicial, lo sigamos viendo como si estamos con ellos mientras tienen miedo, si pensamos que estar con ellos va a hacer que sean más miedosos o que tengan, se les perpetúen los miedos hasta la vida adulta o que dejen de ser valientes o que nunca puedan llegar a ser valientes, realmente
no vamos a poder ayudarles en sus miedos. Ellos nos necesitan durante sus miedos y es justamente lo que un cerebro infantil requiere para superar el miedo y que este miedo no se cronifique. Cuando un miedo se cronifica, cuando un miedo se mantiene en el tiempo y además no solo es que se vaya manteniendo en el tiempo, sino que va mutando de forma, van teniendo miedos primero a unas cosas, luego a otras, pero si nunca les aportamos lo que realmente necesitan durante este miedo, ¿qué va a pasar? Que van a hacer de su vida todo un miedo, ¿vale? ¿Qué miedos? Ahora me gustaría que reflexionaseis sobre qué miedos creéis que tenéis vosotras y vosotros, quitando a vuestros hijos, ¿vale? ¿Qué miedos creéis que tenéis hoy en día, siendo adultos, sin nombrar a vuestros hijos? Vale, yo sé que tenemos muchos miedos que tienen relación con nuestros hijos. Por un lado, a no estar educando realmente como necesita su cerebro y por tanto que haya algún error y que no sea beneficioso para ellos la forma en la que educamos, pero hay muchos miedos también, que les pase algo, que, bueno, pues todos los padres y madres tenemos miedos, ¿no? Pero ahora me gustaría que hicieses una reflexión de vuestros miedos como adultas, pero sin pensar en vuestros hijos. Por supuesto, como dice Sabrina, desde que soy madre tengo más miedos. A mí me ha ocurrido exactamente igual. Siempre he sido muy miedica desde que era muy pequeña. Además, una miedica no acompañada, es decir, nunca tenemos que utilizar la palabra miedica ni verla como algo que pueda etiquetar a un niño o niña. Yo os lo digo, bajo mi experiencia siempre he sido la miedica, la llorona, la quejica, la sensible. Y cuando esto no se acompaña, pues se cronifica, ¿no? Y realmente tienes que aprender en tu vida adulta a ver cómo eres. Porque cuando realmente no te han dejado conocerte, pues sigues sin conocerte. Te tienes que conocer, equilibrar tu autoestima, entender que somos seres completos y capaces, cada uno tal y como nacemos desde el inicio hasta el final, y nos tenemos que valorar como tal, pero cuando no te han valorado de una forma incondicional y tus cuestiones negativas se han visto como algo nefasto y tus cuestiones positivas se han visto también como algo mediano, pues tú creces creyendo que eso es lo natural, ¿no? Y en realidad nada tiene que ver con eso. Nuestros niños y niñas y adolescentes, todas las personas al fin y al cabo tenemos que crecer sabiendo que somos válidos tal y como somos. Tenemos que crecer sabiendo cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, pero querernos así. Y querernos así no significa que no podamos mejorar, por supuesto. O sea, el valorarte a ti mismo no significa que dejes de mejorar, de evolucionar, de crecer, de desarrollarte. Por supuesto que sí, pero siempre sabiendo dónde están tus posibilidades, dónde están tus limitaciones y que esta inseguridad interior, esta falta de autoestima no te lleve a hacer daño a otros o a hacer daño a ti mismo, ¿no? Aquí los miedos que me vais comentando, Carmen, por ejemplo, ha comentado el miedo a la adolescencia, pero eso es un miedo que tiene que ver con tus hijos. Vamos a intentar pensar en nuestros miedos, a ver qué miedos tenemos además de nuestros hijos, ¿no? Ana dice que tiene miedo a equivocarse en las decisiones importantes, laborales, etcétera, ¿no? No saber tomar esa decisión correcta, que también os digo que en la vida lo importante es decidir, tomar decisiones. A veces vamos a llegar a la conclusión de que esa decisión ha sido incorrecta, pero la hemos experimentado, la hemos tomado. El problema real es no tomar decisiones, ¿vale? Me habláis el miedo a la muerte, el miedo a los insectos, miedo a enfermar, miedo a no poder decidir, miedo a relacionarse con gente que se rían de ella, miedo a enfermar, miedo a conducir, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a perder a mis seres queridos, a la soledad, al fracaso, a la oscuridad, a sentirme rechazada en mi trabajo, a las cucarachas, a que me agredan o me ataquen. Todos estos miedos que vais comentando son unos miedos racionales, adultos. Ahora vamos a ir desengranando un poquito cómo son los miedos de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Porque son diferentes a los nuestros simplemente porque su cerebro es diferente, está en una etapa de desarrollo diferente, pero hay veces que tenemos más en común de lo que pensamos, porque
nosotros y nosotras muchas veces, como no fuimos acompañados en nuestra infancia, seguimos sin conocer realmente a la persona que somos. Seguimos sin realmente desengranar esa esencia que tenemos y nos hemos aferrado a algunos miedos. Muchas veces, una de las personas que habéis comentado, el miedo a que se rían de ella, esto realmente pues indica una falta de autoestima, que realmente no seas tú misma. Porque seguramente, cuando te relaciones con las personas, perdón, te estarás relacionando en base a este miedo. Como tú no quieres que se rían de ti, vas a intentar hacerlo todo perfecto para que no se rían de ti. Y esto de alguna forma lo que hace es influenciarte en tu personalidad, influenciarte en tu autoestima, influenciarte en tus relaciones y influenciarte también, por supuesto, en tus miedos. Porque muchas veces los miedos, cuando no han sido acompañados, en vez de ser uno, evolucionan en muchos miedos que van relacionados con muchas cosas. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tipo de miedos tienen vuestros hijos? ¿Con qué están relacionados estos miedos que tienen vuestros hijos e hijas? A dormir, a la oscuridad, monstruos, arañas, a estar solos, a estar solo durante la noche, a los perros, a los insectos, a que alguien les secuestre, a morirse, a las alturas, a otra habitación, a los ruidos fuertes, a la noche, ¿no? A esas cosas que no conocen los monstruos, ¿no? Cuestiones que ellos imaginan, ir solo al baño, animales, a los malos de las películas, a enfrentarse a cosas nuevas, a la PCR. Muy buena esa, Ale. La verdad es que, imaginaos, ¿no? Pueden ser cuestiones reales y cuestiones no tan reales. A las vacunas, a los perros, a algunos seres queridos, ¿no? Inclusive al pasillo de casa, a los médicos, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Debemos saber que el miedo es una emoción, ¿de acuerdo? El miedo es una emoción, además, básica. Con mis alumnos y alumnas hablamos de muchas emociones porque siempre nos encajamos en las mismas y la verdad es que hay muchas emociones y de esas salen muchas ramificaciones y a lo mejor detrás de un miedo, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, cuando me comentabais el miedo a no hablar, a hablar en público, a no saber hablar en público, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que se rían de mí, el miedo a que me ataquen, el miedo a la muerte. Detrás de ese miedo, ¿qué hay? Hay que preguntarse, detrás de ese miedo, ¿qué hay? Porque no hay solo miedo. Hay miedo a un peligro real o no real, pero hay algo detrás. ¿Qué hay? ¿Hay falta de autoestima? ¿Hay inseguridad? ¿Qué hay? En realidad, el miedo es una de las emociones más primarias y básicas del ser humano. Esto quiere decir que no ha surgido con el tiempo adaptándose a los nuevos acontecimientos de la historia, ni adaptándose a los nuevos humanos, ni adaptándose a la nueva era. En realidad, el miedo existe desde siempre. Es decir, todos los estudios científicos y todos los estudios sociales indican que el miedo existe desde los primeros seres humanos, vamos, desde los principios de nuestra especie, ¿no? Realmente el miedo surge por un peligro o real o imaginario, por algo presente o por algo futuro. ¿De acuerdo? El ser humano, además, lo que nos diferencia de otros mamíferos es que en este miedo no solo está la parte emocional, también está la parte racional y además incluimos miedos que imaginamos, ¿vale? Así como otros mamíferos se ayudan de este miedo para sobrevivir únicamente y es un peligro real o a lo mejor es irreal porque tú eres una cebra y te ha parecido ver un león ahí como en los árboles y te vas, ¿vale? Es irreal, no estaba el león, pero a ti te ha parecido instintivamente que podía estar. Sin embargo, nosotros no solo es eso, sino que además son cuestiones que imaginamos del futuro. Es decir, no solo estamos en el momento presente, sino también vamos más allá en el futuro, ¿vale?
Estos miedos que imaginamos son los miedos, además, que nos desatan los temores más profundos. Es decir, tú vas con tu hijo, ¿no? Va tu hijo o tu hija a hacerse una vacuna, a ponerse una vacuna, vas con él. Ese miedo es en un estado presente, en un momento presente, es un peligro que su cerebro ve como real, le da miedo. Tú puedes compartir o no el motivo, tú puedes estar de acuerdo o no con ese miedo, pero está ocurriendo, lo tiene, es cierto, es verdad, está pasando y es en el momento presente. Pero también puede ser por cuestiones imaginarias y por cuestiones que no estén ocurriendo en el momento presente, que sean pues, unas cuestiones que no sabemos si van a ocurrir, pero nos despiertan, de alguna manera, nos despiertan esa incertidumbre a no saber qué viene después. ¿Vale? Realmente durante la infancia, ya sabéis que las personas que me conocéis, que sois alumnos, que sois mis lectores, que estáis cerca mío, y para las personas que no lo sepan, ya sabéis que no me gustan etiquetar, no me gusta etiquetar etapas, porque las etapas dependen mucho de la genética de la persona y sobre todo del entorno que haya tenido la persona, del entorno y las experiencias que haya vivido y de sus necesidades emocionales y sus necesidades cerebrales, ¿vale? Pero aproximadamente durante la infancia, hasta los 6, 7 años aproximadamente, el miedo puede ser real o puede ser imaginario, ¿vale? Sobre todo, no quiero que encasilléis por edad. Es decir, si tú me dices, Tania, pues yo tengo una hija que tiene 9 años y el miedo es imaginario, por un peligro imaginario. También, ¿vale? Es decir, debemos entrar en el saco de que los miedos pueden ser reales o imaginarios a cualquier edad. De hecho, hemos visto aquí en la lluvia de ideas que habéis ido dejando del tema vuestro, habéis visto que muchas cosas también pueden ser imaginarias, ¿vale? Por cuestiones que le han pasado a otra persona, por cuestiones que a ti te desatan temores más profundos, inclusive de tu infancia, por algo que has escuchado en las noticias. Es decir, puede ser algo imaginario, algo muy catastrófico, pero que en realidad te está despertando esta parte menos racional. Realmente, pero bueno, aunque todo el mundo entramos en ese saco, vamos a darnos cuenta que hasta los 7 años aproximadamente estos miedos son como más imaginarios y entonces el cerebro racional no está desarrollado al 100%. De hecho, los niños en sus primeros años de vida son únicamente emocionales, no les podemos pedir razonamiento, es decir, a un niño o una niña que tiene miedo a una sombra porque te dice, tengo miedo de esa sombra porque a ver si me va a comer y tú le dices, a ver, una sombra, ¿cómo te va a comer? No lo va a poder comprender, no lo va a poder procesar, no lo va a poder realmente liberar ni quedarse tranquilo o tranquila, porque es lo que piensa. Y en su cerebro solo hay emoción, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver muchos más miedos imaginarios y cosas poco probables cuando tienen menos de 7 años aproximadamente, ¿vale? La mayoría de sus miedos suelen ser así, a bichitos, porque ellos pues parece que son mucho más malignos de lo que, de lo que son en realidad, y es que ellos creen que es así, a animales, a lo mejor a un perro, ¿vale? Y tú dices, ostras, si tenemos un perro en casa, ¿cómo puede ser que tenga miedo de los perros de la calle? Pues porque no los conoce. Entonces ese perro también lo ve de alguna forma más grande, más magnificado de lo que es. Entonces, Sandra me comenta, ¿les ayuda a coger conciencia? No, no les ayuda a coger ningún tipo de conciencia. Ellos no tienen razonamiento en esta primera etapa cerebral. Por lo tanto, por mucho que tú le expliques, le digas, le pongas carteles, llega la noche y ve la sombra y se acojona. Pero se acojona de verdad. No lo hace para manipular, no lo hace para tomar el pelo, no lo hace porque sí, no lo hace porque tenga ningún problema. Lo hace porque su cerebro lo necesita así porque está en esa etapa de su cerebro. Igual que no pediríamos a un niño o una niña que no bebas agua. Jamás. No bebas. Y sabemos que necesitan beber agua porque si no, pues no pueden vivir.
Igual que no les pediríamos eso, no les podemos pedir razonamiento cuando es imposible que lo tengan. Pero esto no lo digo yo únicamente, pues lo dicen los derechos humanos que defienden a los niños y niñas, pero además está absolutamente certificado tanto a nivel científico, a nivel fisiológico y biológico, ¿vale? Además, ellos muchas veces en esta etapa se sienten inseguros en el entorno, por cosas que a lo mejor no conocen, por cosas que a lo mejor no dominan, por cosas que a lo mejor nunca han experimentado, porque no saben si son reales o no. Entonces, en esta etapa pueden ocurrir todo tipo de miedos. Pueden ocurrir los miedos a la oscuridad, ¿vale? Miedo a los animales, a los fantasmas, a personas, miedo a dormir solo, absolutamente a todo eso. Un miedo más imaginario, ¿vale? También entra el miedo durante la noche, ¿vale? A ver, no es una cuestión que quisiera tratar hoy muy profundamente, pero los seres humanos necesitamos dormir acompañados a cualquier edad, ¿vale? A cualquier edad. Y esto está científicamente y biológicamente corroborado que dormir acompañado no solo es beneficioso, sino que además es necesario. Entonces, es curioso cómo los adultos dormimos juntos. Si estamos solteros, tenemos algún perro o gato. Si estamos divorciados y tenemos hijos, nos metemos a los niños en la cama, más bien por propio interés. Y si estamos en pareja, dormimos con la pareja. Esto es porque los seres humanos, igual que he comentado antes lo de la cebra, pues los seres humanos, por una cuestión realmente de supervivencia, ¿vale? No es una cuestión caprichosa, no es una cuestión únicamente social, es una cuestión absolutamente biológica. Un momentito, Vero me cuenta si se queda grabado. Sí, se va a quedar grabado, ¿vale? Y recibiréis la grabación porque además, bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque además habíais muchas personas apuntadas y habéis asistido poquitas, yo creo que es eh, por el tema de la Semana Santa. Pero bueno, valdrá la pena, cuando sea, vale la pena. Entonces, lo que os comentaba, el dormir acompañados es una cuestión biológica, ¿no? Entonces, no es contraproducente que los niños duerman con los padres, no, es lo normal. Igual que comentábamos antes, de que entendemos que necesitan beber agua, los niños y niñas necesitan dormir acompañados. No por capricho, no porque sean unos pesados, no porque quieran molestar a sus padres, es porque lo necesitan de verdad. Su cerebro, durante la noche, y como decía, no es únicamente una cuestión social de querer estar en grupo, de querer estar unidos, es una cuestión biológica, porque cuando tú duermes, te quedas como desnudo. Durante la noche, mientras duermes, tú desconectas de la conciencia. Entonces, los niños y niñas, durante esta desconexión, necesitan saber, a nivel biológico, repito, es una cuestión cerebral, no consciente, es cerebral, necesitan saber que están a salvo. Por eso los niños que no duermen acompañados, ¿vale? Son niños que tienen muchas más pesadillas, que te reclaman más por la noche, que te piden agua, que te piden leche, que necesitan que tú estés hasta que se vuelven a dormir. Y, Tania, ¿qué puedo hacer? Si no quieres dormir con tus hijos, porque esto es una cuestión que no a todo el mundo le gusta, ni todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, claro, o sea, que formarme contigo tiene que ser que me los meta en la cama. No, para nada. O sea, si tú tienes claro que no quieres dormir con tus hijos, estupendo. Pero entonces debes comprender los miedos durante la noche. El necesitar dejar la luz encendida, el que le acompañes a hacer pipí, el que te quedes hasta que vuelva a conciliar, las pesadillas, los terrores, porque el cuerpo manda una señal de aviso. Mec, mec, estamos durmiendo solos, mec, mec, biológicamente tengo que corroborar que haya alguien ahí por si necesito ayuda. Y esto viene desde los primeros humanos. Los primeros humanos dormían siempre juntos para no ser engullidos por depredadores durante la noche. Entonces siempre había personas que estaban atentos y los padres siempre en las cuevas en las que dormían siempre envolviendo los adultos a los niños para protegerlos. Eso lo arrastramos, igual que otros mamíferos arrastran muchísimas cuestiones, como por ejemplo sus garras para
a sacarlas cuando están cazando. ¿Por qué? Porque se ha corroborado que estas garras les ayudan a sobrevivir, pues el dormir acompañados también nos ha ayudado hasta el día de hoy a sobrevivir. De hecho, por eso los adultos dormimos acompañados también. Hay muchísimos beneficios en mi Instagram, podéis verlos porque hice un post sobre estos beneficios, porque equilibra hasta inclusive la tensión arterial de las personas con las que dormimos. Nos avisa de si alguna de las personas con las que dormimos están en peligro, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero que hoy llevemos la charla únicamente a eso, porque como digo, es muy respetable, cada uno duerme como necesita y acompaña a sus hijos a conciliar y a dormir como cree que sus hijos, pues, bueno, como cree que la dinámica familiar necesita, pero ahora bien, si lo hacemos separados, debemos saber que vamos a tener que acompañar sus miedos también durante la noche, ¿vale? De los 7 a los 8 años aproximadamente, hasta los 12 aproximadamente también, ya sabéis que no etiquetamos etapas, los miedos comienzan a ser un poquito más racionales, pero no del todo, ¿vale? Es decir, puede ser que de los 7 a los 12 aproximadamente siga teniendo miedo a un fantasma, siga teniendo miedo a la oscuridad y también tiene miedo a morirse, a que sus padres se separen, a tener un accidente, a que alguien de su entorno se muera, ¿vale? Cuestiones que no saben si van a ocurrir o no, pero empiezan a tener una incertidumbre un poquito más racional en el sentido de, durante esta etapa, ojo, no son racionales del todo, sigue habiendo un peso cerebral mucho más amplio en la emoción. De hecho, la única lógica abstracta en cuanto a racionamiento, lo que hacen al tema racional, lo que hacen es entender una lógica un poquito más abstracta en el sentido de, vale, si se ha muerto el abuelo por coronavirus, también se puede morir mi padre, ¿vale? Es como, ojo, esto no quiere decir que no lo puedan hacer antes, es decir, puede haber ocurrido absolutamente antes que ellos hayan, pues, experimentado un miedo a la muerte cuando son más pequeños, igual que pueden experimentar a la muerte mucho más mayores, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Pero ahí sí que podemos ver que empiezan a ser unos miedos con un poquito más de causa-consecuencia, aunque debemos entender que aunque tú entiendas, ¿no?, que ellos ya tienen un miedo un poquito más racional, puede ser que tú le expliques que no os vais a separar, que os queréis, y que le expliques también que hay parejas que se separan y que también os puede ocurrir, ¿vale? Ellos tenemos que hablarles con naturalidad y no crearles cuentos de hadas, sino realmente que sepan, ¿no? Pues ellos tienen que saber de la muerte igual que de la vida, para que así sea algo naturalizado y cuando pase no van a sufrir menos, el duelo no va a ser más sencillo, pero sí que durante su vida lo van a ir naturalizando, igual que de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que tengo varios cursos gratuitos sobre esto y que podéis acceder cuando me lo podéis pedir y podéis acceder gratuitamente, porque es muy importante, ¿no? La sexualidad es otra de las cuestiones también que vamos haciendo un tabú, hasta que eso, ¡pum! Y con la muerte igual, ¿no? Tabú, 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 adornitos, adornitos y ¡pum! No, debemos realmente saber que todas estas cuestiones son naturales en el ser humano y también en otro tipo de seres y que lo que tenemos que hacer es naturalizarlo y acompañarlo correctamente, ¿vale? A partir de los 13 en adelante, como digo, no etiquetamos etapas, las cuestiones son un poquito más racionales, pero abstractas relacionadas con la adolescencia. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas personas creen que cuando comienza la adolescencia ya es, venga, jauja, ellos ya tienen que ser adultos y no. Durante la etapa adolescente, que va más o menos desde los 13 hasta los 21 años, siempre pensamos que la adolescencia se acaba a los 18 cuando tienes la edad legal, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, a nivel cerebral es hasta los 21 y hay muchas personas que llegan a los 21 y todavía no han hecho todo el trabajo cerebral a nivel biológico, sino que les queda un poquito más, ¿no? Va a depender también del sexo, de si son niñas o niños. Normalmente las niñas comienzan un poquito antes con la pubertad y por lo tanto entran en esa etapa cerebral un poquito antes.
La adolescencia es una de las épocas más importantes de la vida. Además, a nivel científico está corroborado que la adolescencia es como un segundo nacimiento a nivel cerebral. ¿Esto qué quiere decir? Que la adolescencia no es fácil para los que la experimentan, no para el entorno. La adolescencia está ultra etiquetada, la llamamos edad del pavo, la llamamos edad rebelde. Le tenemos miedo a la adolescencia, como decía una compañera vuestra. ¿Por qué? Porque nos la han vendido así. Nos han vendido que los chavales son rebeldes. No, los chavales tienen un cacao cerebral que lo que necesitarían es dormir todo el día, comer mucho y relacionarse mucho, porque para eso está preparándose su cerebro. El cerebro comienza a prepararse para mantener la especie. Entonces es su meta más fuerte, ¿vale? Entonces, como comentaba, es muy importante darse cuenta que durante esta época que parece que ya tienen más razonamiento, que vuelvo a repetir, en la adolescencia no son 100% racionales. Las personas comenzamos a ser racionales a partir de los 21 años aproximadamente, que es cuando llega la vida adulta. Ser adolescente no es igual a ser racional. Ser adolescente no es igual a comprender las cuestiones igual que un adulto. Ser adolescente no es tener un cerebro adulto. Ser adolescente es ser una persona con dudas existenciales continuas, con unas necesidades fisiológicas muy distintas a las que estabas necesitando hasta ahora. La adolescencia es un duelo, porque tienes que hacer un duelo de abandonar el cuerpo que te ha acompañado toda tu vida para darle la bienvenida a otro tipo de cuerpo. Empiezas a necesitar mucho los abrazos otra vez de nuevo de tus padres, pero a la vez no. En fin, es una etapa muy importante y los miedos empiezan a ser un poquito más racionales, pero relacionados con su etapa. A no caer bien, a no gustar a nadie, a estar más gordo o más flaco, a no llevar la ropa de moda, que nosotros los padres volvemos a etiquetar como algo tonto, como algo no importante, sin darnos cuenta que en realidad es algo absolutamente revelador. O sea, la adolescencia hace un clic en la vida de una persona, ¿no? Y la adolescencia debe ser muy bien acompañada y muy entendida. Por lo tanto, no hay que temerla, sino que hay que aprender a acompañarla. Cuando los miedos no son acompañados, los miedos realmente se cronifican, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener miedo es inevitable, pero como hemos visto, le ocurre absolutamente a todo el mundo. Mayores, pequeños, en cualquier etapa, a cualquier edad, y van a depender un poquito en función de la personalidad de la persona, de sus experiencias, pero sobre todo de la etapa cerebral, en la que se encuentra. Ante el miedo de nuestros hijos e hijas, lo importante es tu actitud y la decisión firme de acompañar ese miedo, ¿vale? Porque si tú decides acompañar ese miedo sin juicios, sin querer que cese, porque muchas veces el problema está en que queremos que cese ese miedo, que queremos que se acabe, que queremos que cambie, que mute, que pare. Quizás por nuestro propio miedo, porque vemos que tienen esos miedos y queremos que ya paren. En realidad, lo importante es tomar una decisión consciente de que quieres mejorar tu actitud a la hora de acompañar los miedos de nuestros hijos. ¿Vale? Hay que decidir acompañar esos miedos con motivación y con seguridad. Muchas veces no estamos seguros o seguras de lo que hacemos en nuestras vidas. Y esto tiene una respuesta muy profunda. Y es que cuando no estamos seguros de cómo educar, nos da miedo todo. Nos da miedo acompañar los miedos por si la cagamos. Nos da miedo no acompañar los miedos por si la cagamos. Nos da miedo dar teta, dar biberón. Nos da miedo coger, no coger. Nos da miedo todo. Y eso es por nuestras inseguridades. ¿Vale? El cómo acompañar lo voy a indicar más tarde. Ya sabéis que en Educar sin perder los nervios tenéis el paso a paso del acompañamiento en uno de mis libros. Pero ahora os lo voy a comentar. Acompañar es un absoluto arte y, por supuesto, está la barrera de, como decía, nuestras propias inseguridades. Estas inseguridades no indican más que una falta de autoestima, ¿de acuerdo?
una falta de autoestima en la que de alguna forma tenemos que profundizar y ver qué está ocurriendo. Un poco darnos cuenta qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, que no nos ayude a acompañar perfectamente, pues como ellos necesitan, ¿no? No, perfectamente no quiero decir de una forma perfecta, sino de una forma correcta, ¿vale? Acompañar no quiere decir solo acompañarles al baño, acompañarles a la cama. Acompañar es realmente saber estar mientras ellos tienen miedos. Ahora vamos a ahondar un poquito en cómo lo podemos hacer, ¿vale? El acompañamiento es el acompañamiento emocional, ¿vale? El acompañamiento emocional es precisamente, como dices Lucía, no solo empatizar, sino hay muchas cosas, ¿vale?, que suponen un buen acompañamiento emocional. No hay que preocuparnos tanto entonces por la meta, es decir, porque cese ya el miedo, porque cambie, porque pare, porque mejore, porque tal, sino por el camino. Cuando ellos están sintiendo miedo, no necesitan tus juicios, no necesitan tu frustración, no necesitan tus enfados, no necesitan tu mala leche, no necesitan tu cara de enfadada, no necesitan que les ignores, no necesitan que les distraigas con otra cosa, no necesitan que les compares, no necesitan que les etiquetes. Lo que necesitan es que sepas estar de verdad. ¿Vale? Yo creo que un buen truco para darnos cuenta de que el acompañamiento emocional es imprescindible es, y ayudarnos en tomarnos este miedo como algo serio, es realmente tomarnos el acompañamiento. Imaginaos, si yo os digo que el acompañamiento emocional de esos miedos y de cualquier emoción, ¿vale? Pero hablando hoy concretamente de los miedos, si yo os digo que el acompañamiento emocional de esos miedos es algo de vida o muerte, ¿lo haríais? Si yo os digo que es algo de vida o muerte y os veis ahí in situ, en ese momento, con vuestro hijo llorando por la noche y os acordáis de Tania que os dice, hey, el saber estar es de vida o muerte. Si no lo haces, hay muerte. Si lo haces, hay vida. ¿Qué haríais? Todos me decís que sí, porque daríamos la vida por nuestros hijos. Por nuestros hijos lo damos absolutamente todo. Nuestros hijos son nuestra vida y sin ellos nuestra vida no tiene sentido y esto es una realidad. Por lo tanto, no nos tenemos que tomar como una tontería las cuestiones que en realidad son de vida o muerte. Porque la salud mental realmente es la que nos aporta absolutamente todos los beneficios en nuestra vida, inclusive la salud física. La ciencia constata que mucha salud física que se ve dañada precisamente por la salud mental. Nos tenemos que empezar a tomar en serio un poquito más la salud mental y siempre que tengamos que acompañar, al menos al principio, cuando vas cogiendo la racha, ya no te hace tanta falta pensar en ¿es de vida o muerte? Hay que ir a ayudar, hay que saber estar, hay que darlo todo, ¿vale? Luego, cuando ya vas cogiendo el tranquillo, vas practicando, ya no hace falta que siempre pienses que es de vida o muerte. Pero yo creo que esa conciencia, darte cuenta que la salud mental es la salud psicológica y por tanto emocional y por tanto social, que abarca toda la vida de nuestros hijos y que les va a abrir ahí un camino hacia la vida adulta. Y esa vida adulta va a ser en función de cómo les hayamos acompañado emocionalmente, realmente yo creo que nos ayudará a tomárnoslo de otra manera, ¿vale? Cuando nosotros los miedos no los acompañamos, los vemos como un problema, como algo que se tiene que ya quitar, tenemos prisa, nos enfadamos, nos reímos, no le damos importancia, les dejamos solos, los humillamos, empezamos a hacer lo contrario a lo que su cerebro necesita e inclusive nos lo puede recomendar algún profesional, ¿eh? Ojo, porque la sociedad es adultocentrista y por lo tanto no se basan en ciencia e investigación social y educativa real, sino que se basan en el corre, ve y dile que llevamos arrastrando incorrectamente de la infancia, ¿no?
Realmente cuando hacemos esto con sus emociones, lo que hacemos es pisarlas y no permitirles entender sus emociones y, por lo tanto, destrozar su autoestima y aumentar sus miedos. Porque los miedos no acompañados destruyen la autoestima de una persona, perpetúan los miedos y los miedos van mutando de unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Cómo tenemos que acompañar entonces? ¿Qué significa acompañar emocionalmente? Vamos a ver un pequeño paso a paso de cómo podemos enfocarnos ante estas situaciones, porque el acompañamiento, como decía, si es a vida o muerte, eso significa que es una oportunidad, ¿vale? Los miedos de nuestros hijos son una oportunidad de crecimiento, no solo para ellos, sino también para nosotros y nosotras. Es una oportunidad de transformación. Antes de explicaros estas pautas para este acompañamiento, que yo creo que ya os he dado algunos tips, quería presentaros mi nuevo cuento que sale el día 8 de abril, que estoy emocionadísima. Lo tengo aquí porque mirad qué chulo que es, que se llama ¿Qué necesito cuando tengo miedo? Yo creo que lo vais a ver del revés, ¿no? Lo estáis viendo del revés. Es un cuento tanto para niños y niñas como para mayores, ¿vale? Es decir, vais a tener que leerlo con vuestros hijos e hijas, ¿vale? Y vais a aprender vosotros y vuestras hijas e hijos. Este cuento tiene también contenido para madres y padres, pero un poquito más corto que mi cuento del enfado, ¿vale? Porque no quería petarlo de muchas cosas para mayores, pero aún así es que es brutal. O sea, es que no os quiero adelantar nada, pero es brutal, ¿vale? Dicen que a partir de 4 años aproximadamente, siempre me comentan en la editorial, pero podéis leerlo con vuestros hijos e hijas. Se tiene que leer con vuestros hijos e hijas juntos. Es un cuento que trabaja todos los miedos, tanto los reales como los imaginarios. Trabaja los miedos más racionales y menos racionales. Les ayuda a los niños y niñas a comprender qué necesitan cuando se enfadan y a saber qué no necesitan cuando se enfadan, no, perdón, cuando tienen miedo. Y las madres y padres y profesionales también aprenden. Es un cuento maravilloso, yo creo que es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Cuando me llegó el otro día, ¡buah! Es que es brutal, hemos trabajado muchísimo y os prometo que que lo tendría que tener todo el mundo, porque da en el clavo, hay inclusión, hay diversidad, hay respeto por todos los poros, es decir, cada página te enseña algo, ¿vale? Inclusive a los niños y niñas que tienen miedos patológicos, que tienen trastornos tales, trastorno obsesivo compulsivo y demás, les sirve absolutamente a todo el mundo y es maravilloso. No os lo voy a abrir porque no quiero haceros spoiler. Aquí sale Luna, que es la protagonista. A ver, os quito esto. Luna, que es la protagonista, que es la hermana de Dami, ¿vale? Que Dami es el protagonista del enfado y es brutal. Sale el 8 de abril, os hemos dejado el link por aquí. Y eso, por supuesto, ayudaréis a mi trabajo, ayudaréis a que siga llevando mi voz más lejos si lo tenéis, pero es que además os digo que no solo es que huela bien y sea precioso, es que es alucinante. O sea, hemos trabajado de una manera alucinante. Sale el 8 de abril, es que no os voy a enseñar nada, no, solo la portada, ¿vale? Sale el 8 de abril, pero ya lo podéis comprar en preventa, ¿vale? Os quería decir también que todas las personas que me mandéis una foto con el cuento cuando lo recibáis, si lo compráis en preventa os llegará el mismo 8 de abril y es maravilloso. Y me mandáis una foto con el cuento a cuento@edurespeta.com. Os lo voy a escribir por aquí, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Que os voy a dar 3 regalos. 3 regalos muy chulis que os hemos preparado. Y esos 3 regalos, uno de ellos os adelanto que es una clase de preguntas y respuestas, ¿vale? Es una clase para que podáis resolver dudas de miedos concretos y va a ser muy guay, ¿vale?
así que os animo a comprarlo porque, de verdad, es que mirad qué chulada. Se ven las lágrimas de Luna aquí, pero os juro que es perfecto. Os prometo que es perfecto. Yo siempre soy muy así con mis cosas, ¿no? Pero es que este cuento no tiene ni un pero. Se puede comprar en librería, por supuesto, en librería online o física, pero las librerías ya lo tendrán a partir del 8 de abril. Y si queréis comprarlo en preventa, pues supongo que lo tenéis en algunas webs y en Amazon también, ¿vale? Y las librerías, por supuesto, tienen todos mis libros. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y por atenderme y por comprender que debo compartir también mi trabajo porque intento ayudaros todo lo posible y la forma de dar y recibir pues es también poder compartir mi trabajo. Os prometo que es una belleza y que ayuda muchísimo. Bueno, es que es brutal. Entonces, para acompañar, el cuento os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Pero lo primero de todo es enfocarnos en la situación, ¿vale? No en creer que eso es un problema, no en creer que eso se tiene que quitar, no en creer, joder, son las 3 de la mañana, no. Nos tenemos que enfocar en la situación, ¿vale? Lo primero de todo, cuando nos enfocamos, este enfoque nos va a ayudar a comprender sus miedos, a empatizar con los miedos. Cuando empatizamos, realmente es lo más difícil, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a empatizar con gente que no conocemos y vemos en las noticias, a empatizar con gente de la calle, a empatizar con vecinos, con nuestras madres, pero nos olvidamos de entender de verdad, de empatizar de verdad con nuestros hijos e hijas. Hay que entender sus miedos, ¿vale? Muchas veces hacemos ese juicio adulto y no los comprendemos. Tú dices, ay, tiene miedo de un bicho bola. Uf, madre mía, si son enanos, si no te hacen nada. No estás comprendiendo nada, porque no estás comprendiendo que ese miedo en él es real, ¿vale? Entonces, primero empatiza. No te enfoques en su motivo, es decir, en hacer un juicio de su motivo. Lo que tienes que hacer es entender su miedo pensando en lo que le ocurre, entendiendo lo que le ocurre y diciendo, vale, yo no tengo miedo a un bicho bola, mi hijo sí. ¿Vale? Segundo, tener paciencia y tener serenidad. Siempre quedarnos a su lado, siempre, jamás dejarlos solos, siempre, respetando sus miedos. Es decir, ni te los voy a querer quitar, ni te voy a decir venga, vamos, ni te voy a distraer, ni me voy a enfadar, ni te voy a gritar, ni te voy a pedir un conocimiento emocional que no tienes, ni un equilibrio emocional que no tienes. Respeta lo que le está pasando, ¿vale? Quédate a su lado, siempre. No tengas prisa. ¿Que hay momentos que tenemos prisa? Sí, pero de verdad se puede acompañar emocionalmente de una forma óptima, aunque tengamos prisa, ¿vale? Ante cualquier miedo, ¿de acuerdo? Tenemos que abrazar o tener contacto físico, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que puede que a veces no quieran nuestro abrazo, pero les podemos ir tocando el pelo, ir tocando el hombro, ir tocando la carita, ¿de acuerdo? Esto significa el contacto físico es también una de las cuestiones más importantes que necesitamos durante la infancia y adolescencia. De hecho, hay estudios que certifican que las personas que no han sido acompañadas, que no han tenido contacto físico concretamente con sus madres y padres durante su infancia y adolescencia, no hablo solo de besos, sino también de abrazos, de caricias, son personas que les cuesta mucho tener una autoestima equilibrada y que son las personas que peor lo tienen para conseguir una buena autoestima. ¿Vale? Miedo a quedarse sola, como hemos comentado Eva, es absolutamente natural. Entonces, no tiene que estar sola. Y cuando le toque estar sola, pues tendremos que acompañarles hasta el momento que nos tengamos que separar, pero no tiene que estar sola, ¿vale?
Debemos saber también, como he dicho al inicio, que por el tema de la pandemia, los niños han tenido muchísimas consecuencias negativas. Hay niños que han tenido retrocesos emocionales y fisiológicos, como no hacerse pipi hace 2 años y volverse a hacer, no tener problemas con la caca y de repente tener estreñimiento tras otro, no llevar chupete y demandar chupete otra vez, dormir solo hace 2 años muy bien y ahora necesitar compañía toda la noche. Ellos han vivido el miedo, ellos han vivido la incertidumbre, la siguen viviendo a día de hoy con las situaciones que tienen en las escuelas. Ellos son seres humanos y por lo tanto van a desarrollar miedos. Cuando, cuando veáis miedos que realmente son distintos a los que hemos ido nombrando, ¿no? Irreales, reales. Por ejemplo, perdón, el miedo a una persona desconocida, a una tal, o a un familiar que tú digas, a este familiar lo tiene cruzado desde siempre porque no se sienten a gusto. Ellos, al fin y al cabo, tienen sus sensaciones. Pero si de repente no quiere ir nunca a la casa de una persona, si de repente, pues bueno, estudia a ver qué hay detrás, ¿no? O si estaba muy bien y de repente no quiere ir al cole y llora y grita y te vas encontrando que tiene cosas rotas y preguntas a la profesora, te dice, no, es que está muchas veces sola en el patio, ahí es un indicativo de algo. Es decir, los miedos muchas veces nos pueden indicar cosas. Por ejemplo, cuando los niños tienen un hermano o una hermana, de repente ves que tienen muchos miedos. ¿Por qué? Porque su cerebro tiene miedo a no ser querido y por lo tanto a ser abandonado y por lo tanto a no sobrevivir, ¿vale? Y esto es absolutamente natural. Nosotros como madres y padres tenemos que saber separar los miedos que no son naturales porque está pasando algo y para saberlo veremos muchas cosas. No solo un miedo muy concreto a una cosa muy concreta, sino también se hará pipí, sino también pues a lo mejor ves que se come mucho las uñas, que tiene tics, que se arranca el pelo, que no quiere ver a una persona concreta o personas, que no quiere ir a sitios donde antes le encantaba ir. Es decir, se tienen que dar muchas situaciones concretas a la vez para que realmente sea un miedo que hay un indicativo, por ejemplo, acoso escolar, ¿vale? Y sobre todo darnos cuenta que debe mantenerse en el tiempo, que no es que durante un mes no quiera ir a dormir con los abuelos, es que se mantenga y luego no quiera ni verlos por el día ni por la noche, ¿vale? Esos indicativos estoy comentando, ¿vale? No hay que tener prisa mientras tienen miedos. Hay que hablar sobre los miedos, explicarles pues cómo funciona nuestro cerebro y esta pequeña charla que hemos tenido de las etapas del cerebro, explicarlas, que ellos sepan en todo momento de una forma natural lo que ocurre en nuestro cerebro y cómo funciona. Que esta explicación no va a hacer que ellos entiendan sus miedos, pero sí que van a darles una cultura en cuanto al miedo que algún día será la base. Igual que el acompañamiento será la base, el acompañamiento emocional, también esta cultura sobre los miedos, ¿no? Ellos también el ejemplo que le demos ante los miedos. No tenemos que darles la imagen de que nunca tenemos miedo. Es normal que nos vean tener miedo. Igual que las personas, no, es que nunca lloro para que no me vean llorar. Es que te tienen que ver llorar. Porque lo natural es llorar, perdón. Lo no natural es no llorar. ¿Vale? Hay que tener atención plena, ¿vale? Hay que tener atención plena en el acompañamiento, es decir, como digo, no irnos por ninguna ramas, no centrarnos en el no puedo más, no quiero acompañar más, joder, qué pesado. No te metas en tus emociones, porque además, si te metes en tus emociones, ahí estás demostrando que hay un desequilibrio a nivel emocional, que algo ocurre contigo también, que no tienes conocimiento sobre tus emociones, que no las identificas, que no las conoces, que no sabes realmente cómo puedes equilibrar estas emociones y conocerlas, y debes hacer un trabajo en profundidad para poder conocerlas, ¿vale? También no hay que quitarle nunca importancia, ¿vale? Ni distraerles, ni nada de esto. El acompañamiento es mucho más complejo, mucho más intenso, pero yo creo que podéis ir empezando por aquí.
debemos saber que tememos que acompañando a nuestros hijos e hijas, ellos no sean valientes. Y no nos damos cuenta que tener miedo es de valientes, porque ser capaz de expresar tu miedo, de demandar aquella seguridad que necesitas, es de valientes. Ser acompañado durante tus miedos cuando eres niño o niña y adolescente no solo es una necesidad cerebral, sino que también es un derecho. Si no son acompañados, ¿vale? Es cuando los miedos se mantienen en el tiempo, se cronifican y se van transformando. Hay niños que tú dices, no, mis hijos nunca han tenido miedos. ¿Nunca han tenido miedos o es que has reprimido sus miedos? Es que no podían liberarlos. Si los están liberando ahora, mejor, porque si no se enquistan y es cuando nos los llevamos a la vida adulta y tenemos una serie de consecuencias que a veces no somos ni conscientes de esas consecuencias. La seguridad que les aportamos ante sus miedos es lo que les va a dar alas en su presente, en su futuro, lo que les va a dar seguridad y lo que les va a dar la oportunidad de conocer sus miedos, de abrazarlos, de conocerse a sí mismos. Y en la vida adulta, no tener que preguntarse qué hacer cuando sus hijos tengan miedos y ir a una charla, porque no va a ser un problema, porque los miedos van a ser una oportunidad más de aprendizaje familiar, una oportunidad más de conocimiento, de acompañamiento y de equilibrio familiar también, ¿no? Debes utilizar, por tanto, el miedo de tus hijos a tu favor para conocerles en profundidad, para conectar y para hacer de vuestra relación el lugar al que quieran volver siempre. Que vosotros y vosotras sea el lugar al que quieran volver siempre, pero vosotros también, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados al amor incondicional que tienen nuestros hijos por nosotros, ¿no? Es como da igual que la caguemos 400.000 veces, da igual cómo seamos, da igual la atención que le demos, da igual todo, que nos quieren incondicionalmente. Pero es que resulta que nosotros también tenemos que demostrar este amor incondicional porque va a ser lo que les dé el alimento para el bienestar psicosocioemocional durante toda su vida, ¿no? De hecho, el amor incondicional es ese amor sin condiciones. Tanto cuando estás contento como cuando tienes miedo. Tanto como cuando estás frustrado y enfadado como cuando estás alegre. El amor incondicional se demuestra siempre. Y el sostén, el acompañamiento emocional, esa seguridad que les debemos aportar. Esa seguridad no es quitarles el miedo. Tú no tienes que decirles, tranquilo, pero si eso es solo una sombra. No, eso es lo que tú ves desde tus ojos. Pero ellos no ven eso. Entonces necesitan realmente un óptimo acompañamiento. Como decía Marie Curie, dejamos de temer aquello que comenzamos a conocer. Y la única forma de conocer nuestros miedos es ser acompañados durante los mismos. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta conferencia. Al final hemos echado más rato, ¿eh? Os dije 40 minutos y hemos echado una horita. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en cada paso que doy y que bueno, que es un honor seguir ofreciendo mis aprendizajes, ofreciendo todo lo que puedo aportar, mi vocación, mi pasión y mi vida al fin y al cabo. Os mando un beso muy grande y por favor darle muchísimo cariño al cuento que lleva mucho trabajo detrás y sobre todo está estratégicamente elaborado para ayudar a los que más amamos. Así que os mando un beso enorme. Muchísimas gracias, de verdad. Es un lujo acompañarme de tanta buena gente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.